Hoy vamos a hablar de algo que está por todas partes, aunque no lo veamos. Vamos a desmitificar los algoritmos, esas instrucciones invisibles que, queramos o no, dirigen gran parte de nuestro mundo digital. A ver, ¿quién no ha seguido alguna vez una receta para hacer una tarta? ¿O las instrucciones para montar un mueble? Pues, sorpresa. Quien haya hecho eso, en realidad, ya ha usado un algoritmo. Porque en el fondo, en su esencia más pura, es justo eso, una serie de pasos para conseguir algo. Sí, así de simple. Pensemos en ello como una receta pero para un ordenador. Una secuencia de instrucciones súper precisa que le dice cómo pasar de un problema a una solución. Un camino claro, paso a paso, para resolver una tarea muy concreta. Pero claro, como pasa en la cocina, no todas las recetas son iguales, ¿verdad? Hay recetas buenas y recetas no tan buenas. Pues con los algoritmos pasa lo mismo. Para que uno sea de verdad útil, para que sea fiable y funcione siempre, tiene que cumplir unas cuantas reglas del juego. Son 5 reglas de oro, por así decirlo. La primera tiene que ser finito, o sea que tiene que acabar en algún momento. No se puede quedar en un bucle infinito. Segundo, debe ser definido. Cada paso tiene que estar clarísimo, sin dejar lugar a dudas. Tercero, necesita una entrada, unos ingredientes con los que empezar a trabajar. Cuarto, lógicamente tiene que dar una salida, un resultado. Y quinto, y muy importante, tiene que ser efectivo. Esto significa que cada instrucción tiene que ser tan básica que se pueda hacer sin problemas. Con estas 5 reglas, una idea que podría ser un poco vaga se convierte en una herramienta súper potente. Vale, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque para un mismo problema no hay una única solución, puede haber muchísimos algoritmos distintos, y la gran diferencia es que algunos son insultantemente más rápidos que otros. Imaginemos la escena, buscar un número de teléfono. Opción A, una guía telefónica ordenada alfabéticamente. Opción B, una montaña de tarjetas de visita sin ningún orden. Con la guía es fácil, ¿no? Vas directo a la letra, buscas y listo. Pero con las tarjetas, ahí no queda otra que ir una por una. Pues esa diferencia, que parece tan tonta, es el corazón de la eficiencia. Y en el mundo digital, esa diferencia no es de minutos. Puede ser la diferencia entre que algo tarde un parpadeo o varias horas. Brutal. Y claro, para poder comparar y medir esta eficiencia, se usa una cosa que suena muy técnica, la anotación Vigo. Pero que no asuste el nombre. En el fondo es bastante sencillo. No mide el tiempo en segundos, sino que nos dice cómo de mal se va a portar el algoritmo a medida que le metemos más y más datos. Es como ponerle una nota de cómo se comporta en el peor de los casos. Y fijaos qué bien se ve aquí la diferencia. Un algoritmo de los rápidos, con una complejidad O de logaritmo de n, es una maravilla. Pero uno de los lentos, uno de n al cuadrado, la cosa se dispara. Para problemas grandes la diferencia es abismal. Hablamos de pasar de milisegundos a literalmente horas. Entonces, si la eficiencia es tan importante, ¿cómo se puede diseñar un buen plan antes de ponerse a escribir código? Bueno, pues como los arquitectos, haciendo un plano, un borrador de la solución. Y ese plano se llama pseudocódigo. Ojo, que no es un lenguaje de programación de verdad. Es más bien una mezcla entre el lenguaje normal y corriente y un poco de estructura de código. Es una forma de escribir los pasos de manera clara para que cualquiera pueda entender la lógica sin tener que saber programar. Aquí tenemos un ejemplo perfecto, un pseudocódigo para encontrar el número más grande en una lista. La lógica es súper sencilla. Primero, suponemos que el primer número es el más grande. Luego, recorremos el resto de la lista. Si encontramos uno mayor, pues ese pasa a ser el nuevo más grande. Al final, el que nos queda es la respuesta. Un plan simple, lógico y listo para convertirlo en código. Vale, ya tenemos las bases. Sabemos qué es un algoritmo, por qué es importante que sea rápido y cómo se planifica. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo estos planos han construido literalmente el mundo digital en el que vivimos. Pensemos un segundo en esto. ¿Cómo hace Google para buscar en miles de millones de páginas web y darnos una respuesta en menos de lo que tardamos en pestañear? Es casi magia, ¿verdad? Pues no. La respuesta es una combinación brutal de algoritmos súper eficientes trabajando a la vez. Y ojo, porque no es un solo algoritmo. Es más como una receta de alta cocina. Tienen uno famosísimo, el PageRank, que le pone una nota de importancia a cada página. Otros que buscan las palabras clave. Y otros, aún más listos, que intentan entender qué queríamos decir realmente. Todo eso, coordinado a la perfección, en una fracción de segundo. Alucinante. Venga, cambiamos de tercio. De las búsquedas web nos vamos a un mundo completamente diferente, el de los videojuegos. Esos personajes que no controla nadie, ¿cómo saben a dónde ir? ¿Cómo se mueven de forma que parezca que piensan? Pues sí,
otra vez, gracias a los algoritmos. Uno de los más usados para esto se llama A-estrella. Es un algoritmo que hace suposiciones inteligentes. Va calculando la ruta más corta, pero no a lo loco, sino estimando cuál parece el mejor camino. Gracias a esto, los personajes no se chocan con las paredes, esquivan obstáculos y se mueven de una forma súper realista. Es lo que hace que los mundos de los videojuegos se sientan vivos. Bueno, después de todo este viaje, desde una receta de cocina hasta los videojuegos, queda una pregunta en el aire. ¿Por qué es tan importante entender todo esto de los algoritmos? Pues porque su verdadero poder va mucho más allá de escribir código. Entender el pensamiento algorítmico es, en realidad, aprender a resolver problemas de una forma ordenada y estructurada. Es una forma de pensar. Es aprender a dividir un problema grande en pasos pequeños, lógicos y eficientes. Y esa habilidad sirve para casi todo. Fijaos, hemos empezado con algo tan simple como una receta y hemos acabado viendo cómo esa misma idea es el motor de las tecnologías más complejas que usamos cada día. Al final, las claves son sencillas. Un algoritmo es una receta. Los que funcionan bien siguen unas reglas claras. Su eficiencia es absolutamente crucial y son los cimientos de nuestro mundo digital. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. ¿Qué problema del día a día, por complejo que parezca, podría solucionarse si lo abordáramos así, con un plan claro, paso a paso? Porque pensar de esta manera, de forma algorítmica, es una herramienta increíble para convertir un obstáculo gigante en una serie de pequeños pasos que sí se pueden manejar.